Recuerda que estamos leyendo el libro de En pos de la santidad de Jerry Bridges. Tal vez el mejor modo de comprender la idea de la santidad consiste en observar cómo usaban esta palabra los escritores del Nuevo Testamento. En 1 Tesalonicenses 4:3-7, Pablo usó el término en contraste con una vida caracterizada por la inmoralidad y la inmundicia. Pedro lo usó en contraste con la vida vívida de conformidad con los deseos pecaminosos que teníamos cuando vivíamos alejados de Cristo. Véase en 1 de Pedro 1:14-16. Juan contrastó al que es santo con el que es vil y hace lo malo en Apocalipsis 22:11. Vivir una vida santa, por lo tanto, es vivir una vida de conformidad con los preceptos morales de la Biblia y en contraste con la orientación pecaminosa del mundo. Es vivir una vida que se caracteriza por despojarnos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y vestirnos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Eso dice Efesios 4:22-24. La santidad es como cuando llega el hijo pródigo, se ensucia sus vestiduras, se ensucia sus zapatos, todo él está sucio. Y vuelve a la casa del padre y el padre le quita esas vestiduras, lo cambia. Dice, bienvenido hijo, y ven, yo te quito esa ropa y te pongo ropa nueva, calzado nuevo, un anillo. Así espiritualmente así pasa. Cuando llegamos al Señor estamos llenos de una cantidad de hábitos, de comportamientos, de actitudes, de palabras, de pensamientos que no corresponden a un hijo de Dios. Y cuando llegamos el Señor quita esas vestiduras, con su sangre lava nuestro pecado, nos limpia y cambia las vestiduras. Obviamente tenemos todavía áreas de debilidad, entonces las vestiduras se van ensuciando, pero el Señor va lavando. En la medida que se van ensuciando esas vestiduras, nosotros en arrepentimiento genuino, y esa búsqueda de vivir en santidad, vamos siendo lavados por el Señor. Entonces ese es como el significado, ¿cierto? Por consiguiente, si la santidad es tan fundamental para la vida cristiana, ¿por qué no la experimentamos en mayor medida en la vida cotidiana? ¿Por qué son tantos los creyentes que se sienten constantemente derrotados en su lucha contra el pecado? ¿Por qué a menudo la iglesia de Jesucristo parece conformarse más al mundo que la rodea que a Dios? A riesgo de aparecer extremadamente simplistas, las respuestas a las preguntas enunciadas pueden agruparse en tres áreas básicas de problemas. El problema es que nuestra actitud hacia el pecado no se centra en nosotros. El problema es que nuestra actitud hacia el pecado se centra en nosotros mismos más bien que en Dios. Nos preocupa más nuestra propia victoria, entre comillas, sobre el pecado, que el hecho de que nuestros pecados entristecen el corazón de Dios. No podemos aceptar el fracaso en nuestra lucha con el pecado, principalmente porque nuestra vida está orientada al éxito y no porque sepamos que el pecado ofende a Dios. Plummer escribió, jamás veremos el pecado a la luz que corresponde mientras no lo veamos como algo cometido contra Dios. Todo pecado se comete contra Dios en el siguiente sentido, que es la ley de Dios a la que quebranta, que es su autoridad a la que se menosprecia, que es su dominio al que se desestima. Faraón y Balaam, Saúl y Judas, todos ellos dijeron, he pecado. Pero el hijo pródigo volvió diciendo, he pecado contra el cielo y contra ti. Y David exclamó, contra ti solo he pecado. Entonces, ¿qué pasó con la vida de Judas? ¿Qué pasó con la vida de Saúl, de Faraón, de Balaam? Ellos nunca se arrepintieron. Ellos reconocieron, ay, sí, pequé, ¿cierto? Pero no hicieron nada. Ellos dijeron, pequé en su mente consciente, sí, pequé, pues hice algo que no debía, sí, pequé, pues desobedecí o no acaté, pero realmente no pasó nada en ellos. Pero cuando yo digo yo pequé y ofendí a Dios, ahí hay un arrepentimiento, hay una convicción de que lo que hice no solo me afecta a mí, no solo afecta a las personas que están a mi alrededor, sino que también afecta mi relación con Dios, sino que ofendí directamente a Dios. Y eso es lo más bello, cuando nosotros podemos llegar a ese nivel de humildad, de decir, ay Señor, yo realmente pequé, yo te ofendí con lo que hice. David no mató a Dios, el adulterio fue con una mujer, pero él dice, yo contra ti pequé, porque antes de pecar contra el hombre, pecamos contra Dios. Si con nuestro pensamiento pecamos, yo pienso en el otro, en acabar con el otro, en hacerle daño al otro, en ofender al otro, y no exteriorizo ese pensamiento, no lo materializo.
Pero lo pensé y cada vez que lo veo lo pienso, lo mato 3000 veces. ¿Contra quién pequé? Contra el Señor. Él conoce mi pensamiento, o sea, mi pensamiento cada vez que yo ofendo a esa persona en mis pensamientos, ofendo a Dios. Entonces mira el nivel, no es solo el pensamiento, es que no el pecado no es solo que yo lo materialice desde mi corazón, desde ahí salen las guerras, dice la Biblia, los homicidios, desde ahí está en mi corazón. Entonces debo tener muchísimo cuidado con lo que pienso y porque al final yo creo que cuando permanecemos tanto en ese pensamiento, finalmente se exterioriza. Se exterioriza. Nosotros somos el resultado de lo que pensamos. Tal como piensa el hombre, así es él. Entonces, hubo un cambio en David, hubo un cambio en el hijo pródigo, hubo un cambio en ellos, porque reconocieron que no solo habían pecado contra una persona, habían ofendido a una persona, primeramente habían ofendido a Dios. Su relación estaba deteriorada con Dios y fue cuando hubo un cambio. Dios quiere que seamos obedientes, no necesariamente victoriosos. La obediencia está orientada hacia Dios, la victoria está orientada hacia uno mismo. Podría parecer que estamos haciendo adquisiciones por asuntos semánticos, pero es que en la raíz de muchos de nuestros problemas relacionados con el pecado hay una sutil actitud egocéntrica. Mientras yo no reconozca la existencia de esa actitud y no la resolvamos adecuadamente, no podremos vivir una vida de santidad en forma consecuente. Esto no quiere decir que Dios no quiera que conozcamos la experiencia de la victoria. Más bien lo que queremos destacar es que la victoria es un subproducto de la obediencia. Miren, es una consecuencia. Es como cuando yo tengo una buena relación con Dios, mi relación con la gente va a estar bien. Si yo tengo una buena relación con Dios, mi relación con mi esposo, con los hijos, con mis padres, con mis hermanos, va a estar bien. Es simplemente, como dice el escritor, un subproducto. O sea, es el reflejo. Mi relación con Dios, mi relación con la gente es el reflejo de mi relación con Dios. Entonces, ¿va a haber victoria sobre el pecado? Claro, claro. Pero ¿dónde la consigo? En la presencia de Dios, en la intimidad con Él. Ahí consigo, desde ahí consigo esa victoria. Esa victoria es sencillamente una consecuencia de mi relación con Él. En la medida que nos dediquemos a vivir una vida de obediencia y santa, conoceremos con toda seguridad el gozo de la victoria sobre el pecado. El segundo problema consiste en que entendemos mal la frase vivir por la fe, que está en Gálatas 2:20, suponiendo que significa que no se nos exige ningún esfuerzo para alcanzar la santidad. Más todavía, algunas veces se ha llegado a sugerir que cualquier esfuerzo hecho por nuestra parte es de la carne. Las palabras de Ryle, obispo de Liverpool en Inglaterra, son instructivas en este contexto. Resulta sabio proclamar de modo tan directo, tan manifiesto y tan total como lo hacen muchos, que la santidad de la persona convertida se logra por la fe sola y de ningún modo mediante el esfuerzo personal. ¿Responde a la medida de la palabra de Dios? Lo dudo. Que la fe en Cristo es la raíz de toda santidad. Ningún creyente suficientemente adoctrinado se atrevería a negar jamás. Pero no cabe duda de que las escrituras nos enseñan que al procurar la santidad del creyente verdadero tiene que esforzarse y afanarse personalmente, además de ejercitar su fe. Tenemos que afrontar el hecho de que somos personalmente tenemos que afrontar el hecho de que somos personalmente responsables de nuestro andar en santidad. Cierto domingo el pastor de nuestra congregación dijo en su sermón palabras equivalentes a estas. Podemos eliminar ese hábito que nos ha dominado si es realmente lo que queremos hacer. Por cuanto él se refería a un hábito en particular que para mí no constituía problema alguno. Rápidamente asentí mentalmente a sus palabras, pero luego el Espíritu Santo me dijo, y tú también puedes eliminar los hábitos pecaminosos que te acosan si estás dispuesto a aceptar tu responsabilidad personal en cuanto a los mismos. El hecho de reconocer que efectivamente era responsabilidad mía resultó ser un jalón importante para mí en mi propia búsqueda de la santidad. Yo quiero decirte que la tarea no es solo de Dios, ¿cierto? Él nos hizo santos porque nos apartó para Él y nos ha dotado. Es como cuando miren este ejemplo. Si alguien va a la guerra, entonces primero es apartado, ¿cierto? Está en su casa con su familia y es separado de su familia, apartado de ahí para ir exclusivamente a la batalla.
Bueno, resulta que esa persona es entrenada, no es como que vaya a la batalla y ya, a la guerra y haga lo que pueda, no, la entrenan, le enseñan defensa personal. Yo me imagino que esas personas tienen un entrenamiento tremendo porque ellos tienen que ver como muchas cosas al mismo tiempo, la capacidad de reaccionar muy rápidamente. Si alguien llega a mí a darme un golpe, yo además que ni reacciono, ¿cierto? Porque yo no tengo la habilidad de reaccionar así de inmediato, no tengo la práctica, pero esas personas sí, entonces las entrenan, se vuelven muy hábiles, muy expertas, pero adicionalmente les dan armas, les dan pistolas, les dan metralletas, bueno, los equipan, insumos, todo los equipan. Su vestuario es especial, que tienen un chaleco antibalas, que las botas son especiales porque van a estar en un campo o en un terreno donde se pueden resbalar, entonces las botas deben ser especiales. Todo lo que les dan es equipaje, son herramientas, son cosas que ellos van a necesitar para estar en esa guerra. Igualmente es el Señor con nosotros. Él nos aparta del mundo. Él saca a Chelsea de todo el desorden en el que vivía, la saca, pero la equipa. Te equipa, Dios te equipa. Tú le dices al Señor, yo quiero vivir para ti. Yo necesito que tú seas mi Señor, mi Salvador. Y el Señor te equipa, te da todo lo que tú necesitas para vivir esta vida. Pero entonces va a llegar el comandante y cuando el soldado está en el enfrentamiento, va a llegar el comandante y le va a quitar el arma y va a disparar por él. O va a correr por él. O va a esquivar el golpe por él. No, ya le toca al soldado. Ya su autoridad o sus autoridades hicieron su parte, lo entrenaron, lo equiparon, le dieron. Y es todo lo que necesita para él salir victorioso, para salir vivo de ahí. Disparar el arma le corresponde a él. Correr le corresponde a él. Esquivar el golpe le corresponde a él. Tener cuidado donde pisa, que no vaya a ser una bomba, una mina, le corresponde a él. Así pasa contigo y conmigo y con la santidad. Dios te apartó para él y te equipó. Dice, yo ya te di poder, amor y dominio propio. Todo lo puedes en mí que te fortalezco. O sea, ya tenemos todo, pero hay que hacer nuestra parte. José hizo su parte. Dios lo equipó. Y cuando José ve a esa mujer desnuda, sales pero volado. Él sabía cuál era su parte, él lo tenía claro. Ya Dios lo había equipado con la capacidad de decir no, no al pecado, no a la inmoralidad sexual. Y esa mujer se desnuda y él huye. Esa era su parte. Tú estás haciendo tu parte. Estamos haciendo nuestra parte. Porque Dios no hace lo que a nosotros nos corresponde. El tercer problema es que no tomamos en serio algunas clases de pecados. Mentalmente hemos categorizado los pecados en dos grupos: los que resultan inaceptables y los que se pueden admitir en alguna medida. Sin embargo, las escrituras nos dicen que las zorras pequeñas echan a perder las viñas. Eso dice Cantares 2:15. Y es justamente el ceder a las cuestiones pequeñas lo que conduce a los deslices más grandes. Además, ¿quién puede afirmar que ignorar ligeramente la ley civil no constituye un pecado serio a la vista de Dios? Entonces, a veces como que yo pienso que los seres humanos somos como, no, ve, estos pecados Dios ni cuenta se da. Tranquila, Dios ni cuenta se da eso, ¿cierto? Como que llegamos a ese extremo de creer que es que Dios hasta lo pasa por alto, que Él ni siquiera lo vio. Y otros que decimos, no, y ese pecado ni Dios lo perdona. Eso no tiene ni perdón de Dios. Somos así de extremos. Entonces ponemos a los pecados en dos grupos. Unos, Dios ni siquiera los ves, que son tan pequeñitos que Dios ni siquiera los ve, pero otros son tan grandes que ni siquiera Dios los perdona. Son ni siquiera tiene perdón de Dios. ¿Cierto que sí? Dice la Biblia, cualquiera. Es que están al mismo nivel. Y los pequeños dañan, hacen tanto daño como los grandes. Las pequeñas zorras dañan los grandes viñedos. Las leyes naturales, las leyes civiles, son para obedecerlas. Y yo no sé, mira, puede que tú escuches esto y tú digas, ay, tan exagerada. Pero si tú eres un hijo de Dios, si tú eres una hija de Dios, yo no sé qué hacemos andando en una moto sin un casco, donde hay normas, ¿cierto? Hay pueblos donde tú vas y definitivamente ni el tránsito existe.
Pero si tú estás en tu ciudad, ahí te exigen, hay unas normas de tránsito, hay que obedecerlas. Eso es un hijo de Dios. Y yo quiero decirte, mira, si nosotros no aprendemos a obedecer pequeñas cosas, cuando estemos frente a situaciones grandes, extremas, bajo presión, si aprendimos a negociar las pequeñas cosas, vamos a poder negociar esas grandes. Tenemos que aprender a obedecer las leyes civiles. Tenemos que aprender a obedecer a los hombres, porque eso agrada a Dios, siempre y cuando la ley civil no agreda la palabra de Dios, no vaya en contra de la palabra de Dios. De lo contrario, si es para normas de convivencia, normas de conducta, para vivir una vida en orden, Dios aprueba que obedezcamos esas leyes, que oremos por nuestros gobernantes, que obedezcamos. Entonces, si aprendemos a negociar lo pequeño, te aseguro, en una situación difícil vamos a poder tranquilamente negociar lo grande. Ese pecado que para ti, no, eso ni Dios lo perdona, lo podríamos llegar a negociar. Si no aprendemos a negociar lo pequeño, a tener respeto por la autoridad. Al comentar algunas de las leyes dietéticas más minuciosas del Antiguo Testamento dadas por Dios a los hijos de Israel, Andrew Donner expresó lo siguiente: no es la importancia de la cuestión, sino la majestad del legislador lo que debe tomarse como norma para la obediencia. Por cierto que algunos podrían considerar que estas reglas minuciosas y arbitrarias no tienen importancia, pero el principio que está en juego al obedecer o al desobedecer dichas reglas es ni más ni menos el mismo principio que estaba en juego en el Edén al pie del árbol prohibido. En realidad el principio es el siguiente: ha de ser obedecido el Señor absolutamente en todo lo que manda. ¿Es Dios un legislador santo? ¿Están obligadas sus criaturas a rendir asentimiento implícito a su voluntad? Yo quiero decirte, no es lo mismo que tu hermana te diga que barras la casa, que laves la loza, que tiendas la cama, a que te lo diga tu mamá o te lo diga tu papá. No es lo mismo que una compañera de trabajo te diga, ve, tráeme por favor esa fotocopia del archivo, a que te lo diga tu jefe. Entonces Dios muchas veces va a demandar de nosotros cosas que tú dices, pero eso sí, es para probar nuestra obediencia. Puso a andar a Abraham 3 días con leña al hombro. Le dijo, sacrifíqueme su hijo, probando la obediencia, probando su obediencia. Al final dice, no lo mates, yo ya sé que tú obedeces. Él no lo sabía, sí, él lo sabía. Estaba marcando un antecedente el Señor en las generaciones futuras de Abraham. Y yo quiero decirte, Dios puso autoridades. Dios nos dio su palabra. Aprendamos a obedecer. Aún en las pequeñas cosas aprendemos a obedecer y vemos el respaldo de Dios. Vemos la gloria de Dios. Pero tenemos que aprender a obedecer. Que Dios te bendiga.